Bien, una vez más nos encontramos en clases, iniciando nuestro tercer bimestre. Nos encontramos aquí, saben, para hablar un poco más del Perú y el proceso histórico mundial. Esperando que puedan estar bien, eh, que estén más descansaditos, más concentrados también para poder recibir la clase del día de hoy. Como saben, el día de hoy vamos a hacer un breve repaso de lo que son nuestras culturas del Perú, ¿no? Nuestras principales culturas del Perú. Cultura Chavín, cultura Paracas, Nazca, Mochica, Chimutia, Guanaco, Recuá y entre otro tipo de culturas que hemos venido tocando a lo largo de las clases. Ok, bien, con la primera cultura que vamos a comenzar es con la cultura Chavín, ¿no? Como pueden encontrar en nuestra pequeña descripción, cultura Chavín fue una civilización que se desarrolla en los Andes del norte del Perú en los años 900 a.C. hasta el año 200 a.C. ¿Ok? Su cerámica alcanzó los altos niveles que se usó tanto para fines rituales y el color en este caso empleado era el gris oscuro o parduzco. Dentro del tejido alcanzó notablemente un desarrollo en la cultura y sus textilerías son conocidas por sus telas pintadas. Como les dije, Chavín se encuentra ubicado a 3.100 kilómetros sobre el nivel del mar en el callejón de Conchucos, que se encuentra paralelo al callejón de Huaylas. Y a su lado se encuentra el imponente paisaje de la Cordillera Blanca. Hablando de Chavín, se localiza a las estribaciones de la cordillera, en este caso blanca, que se encuentra imponentes a estructuras. Las ruinas de Chavín de Huántar, están formadas por varias estructuras y yacimientos arqueológicos de Chavín de Huántar, ¿no? Y muy especialmente caracterizado por muchas piedras diseñadas en relieve o grabadas. Las principales actividades que desarrollan en este caso, o las que sobresalen en la cerámica, fue la calidad en este caso de técnica que ellos tenían, así como el énfasis de las decoraciones tipo plástico, y solo excepcionalmente las aplicaciones de color, ¿no? Que especialmente tenían algunos estilos cerámicos de la costa, como sus formas que comprenden las botellas y las asas de estribos, imitando a frutas, de entre otro tipo de piezas que ellos realizan. Los principales hallazgos, ¿no? Hablan a través de los artistas de la cultura que particularmente los de su gran centro ceremonial de Chavín de Huántar denomina la perfección, ¿no? Directamente el trabajo de piedra, constituyendo enormes templos y esculpiendo estelas y obeliscos con la figura de seres mitad hombre, mitad felino, tales como el lanzón monolítico, que es una escultura de 4.5 metros de largo, y la estela Raimondi, y que el estilo en este caso nos cuenta que el estilo Chavín se caracteriza por sus figuras estilizadas, inspiradas en la fauna y flora de la selva amazónica, tales como los cocodrilos, los felinos, las serpientes, las águilas, y diseños fitomorfos ejecutados en forma intrincada donde las líneas curvas son denominantes, y que esta preferencia por el trabajo de la piedra se encuentra en reflejo de la alfarería, ya que exhibe un inconfundible aspecto pétreo. ¿Ok? Básicamente esa es la cultura Chavín. Avanzando con otro tipo de culturas, tenemos la cultura mochica, ¿verdad? ¿Alguien recuerda alguito sobre la cultura mochica por ahí? Digo, ¿no? Muy bien, ok. Muy bien. Nos comenta que se extendió a lo largo de la costa del norte del Perú aproximadamente entre los 100 años después de Cristo hasta el año 700 después de Cristo, que estuvo basada en un gran dominio en la técnica agrícola y la construcción de canales de riego artificial que aún subsisten en la actualidad en el valle de Chicama. Fue principalmente uso de color rojo o excepcionalmente naranja, y en algunos casos usaron negro humo, donde esta cerámica moche es una de las más variadas del mundo. ¿Ok? La cultura mochica tuvo como escenario geográfico los valles de Chicama, Moche y Virú en La Libertad. La cultura moche o mochica surge en el desarrollo de los siglos I y VII, ¿no? Teniendo como escenario la larga, angosta franja desértica de la costa del norte del Perú,
donde obviamente se encuentran los restos de sus templos piramidales como palacios, fortificaciones, obras de irrigación y cementerios que testimonian su alto desarrollo artístico, tecnológico y compleja organización. La cultura mochica habla que vencieron al desierto mediante la irrigación artificial desviando el agua con canales provenientes de los ríos que bajaban de los Andes. Su ingeniería hidráulica les permitió contar con excedentes agrícolas y una sólida economía que complementaba, en este caso, con los productos del mar y constituye la base de su portentoso desarrollo. Una de las principales actividades que desarrollaron fue la arquitectura, ¿no? Que era de carácter religioso, que en este caso eran los templos, ¿no? O tumbas, que son construcciones que hacían de adobes, como las huacas del Sol y la Luna, las huacas de Zipán, las huacas de Batán Grande. Dentro de la cerámica tenemos que en este caso se manejaba dos tipos de colores, el blanco crema o el rojo indio, y que la forma de la escultórica, en este caso figura, la hacían básicamente en humanos, animales o frutas. Otro desarrollo fue la metalurgia, que fue en este caso la actividad donde alcanzan el mayor grado, en este caso el mayor grado de perfección. Los principales hallazgos, hablamos del Señor de Zipán, ¿no? Las joyas del Señor de Zipán, que habla de las diferentes vestimentas y ornamentos del Señor, donde aparecen también otras representaciones del mundo mochica. Y es así donde se encuentran las orejeras con el ave sagrada, ¿no? Con el ritual de purificación, el tocado de algodón, ¿no? De las carreras rituales, la túnica de las placas metálicas con la danza de la soga, y entre otras. Básicamente ahí se estructuró una cultura más, que es la cultura mochica. Ahora, la cultura Paracas, ¿no? Una cultura Paracas que también nosotros conocemos. La cultura Paracas, en este caso, se desarrolla en el año 700 antes de Cristo hasta los 2 años después, 200 de Cristo. Esta escultura, perdón, está contemporánea a la cultura chavín, que se desarrolla en el norte del Perú. Hay que tener en cuenta que en este caso la cultura Paracas tuvo un centro principal en la peña de Taujana, perdón, en el valle de Ica, y que la cultura Paracas en este caso se estableció por la necrópolis, ¿verdad? ¿No? Con las trepanaciones craneanas que nosotros conocemos, que tenían momificaciones incluso, y que la textilería totalmente era muy buena. Su centro principal podría ser el sitio de Peña de Tajuana, en el valle de Ica, a 300 kilómetros del sur de la ciudad de Lima, donde los restos arqueológicos se localizan en la península de Paracas, a 18 kilómetros al sur de Pisco, en Ica. La cultura Paracas se desarrolla durante el periodo denominado Horizonte Temprano, y que obviamente sabemos que fue descubierto por el arqueólogo Julio César Tello, quien da a conocer el sitio de las cabezas largas, que creyó haber descubierto un origen de grandes culturas del sur. Y Paracas fue dividido en dos periodos, la que conocemos por Paracas Cavernas y la que conocemos también por Paracas Necrópolis. ¿Alguien me podría decir cuál es la diferencia entre Paracas Cavernas y entre Paracas Necrópolis? ¿Alguien podría? Ok, ¿esa fue Cavernas o Necrópolis? Muy bien, muy bien. ¿Me podrías especificar en este caso en qué se basaba las Paracas Cavernas? O una especie de botella, ¿verdad? Una especie de triángulo, se podría decir, como estás mencionando. Muy bien, excelente, excelente. Muchísimas gracias. Ahora, dentro de las cerámicas tenemos diseños, incisos y pinturas polícromas y el efecto del negativo en la decoración de sus vasijas.
La primera fase, en este caso, puede mostrar la influencia de la cerámica de la fase, en este caso, Chavín, donde, en este caso, la cerámica no presta mucho desarrollo artístico, pero sin embargo en la segunda fase da un mayor uso de color y mayor cantidad de figuras mejor definidas a las antiguas. ¿Ok? Esa es cultura Paracas. La mayoría, cuando escuchamos mencionar cultura Paracas, hablamos de trepanaciones. ¿Ok? Que era una característica singular de la cultura Paracas, era el hecho en el que se realizan las trepanaciones craneanas, donde se encontró un número de bastantes cadáveres significativos de cráneos, con placas de óleos que cubren agujeros, ¿verdad? Ahora, aún no se ha podido explicar bien la causa de un número tan elevado de operaciones, pero sí se ha hallado herramientas de varios tipos, como cuchillos, bisturís, de la piedra volcánica obsidiana. Paracas. ¿Qué otra cultura tenemos más, profesor? Muy bien, otra cultura, tenemos a nuestra famosa cultura Nazca, ¿no? Nuestra cultura Nazca. Hablando de la cultura Nazca, antes de poder ir con Chimú, hablando de esta cultura Nazca, esta civilización se desarrolla en los valles de Chincha, ¿no? Pisco, Ica y Nazca, en Río Grande y Yacari, a la costa del sur del Perú. Donde obviamente la costa del Perú, ¿no? Y sobre todo la sur, es extremadamente árida, que en concreto el lugar donde se desarrolla la cultura Nazca es un tablazo. ¿Qué quiere decir esto? Un levantamiento tectónico, en el caso del tablazo de Ica, que desemboca en el mar en forma de acantilado de baja altitud. El clima es muy cálido y las precipitaciones pluviales son escasas, y el terreno totalmente árido con pampas arenosas y bastante poroso, con un número de filtraciones subterráneas que cambian el recorrido de los ríos y en muchas ocasiones afloran a varios kilómetros de distancia, constituyendo unos pequeños oasis. Aquí tenemos que distinguir básicamente tres tipos de cerámica. La común, las formas más usuales en las vasijas, la pictografía, que son escenas pictóricas, a pesar de tener una representación tan solo bidimensional, que son totalmente complejas y trabajadas con pinceles finos sobre las inclusiones que delimitaron previamente, en este caso en su pictografía, y las escultóricas, que se produce o se reproduce personajes como diseños arquitectónicos, animales e instrumentos musicales, y su característica general era el uso llamado asa estribo, ¿ok? Donde los cerámicos escultóricos son los más excepcionales por su realismo y proporciones, donde muchos representan incrustaciones de nácar, un hueso o láminas de oro. Los principales hallazgos que encontramos es la cerámica común, ¿no? La cerámica pictográfica, la escultórica, como los reptiles, ¿no? Los mamíferos, como el puma, el otorongo, el zorro, los venados, los moluscos, los peces, las aves, los retratos y entre otro tipo de detalles. Dentro de la metalurgia, en este caso, habla de que fueron quienes concedieron sus propiedades fisoquímicos y desarrollan una técnica de manufactura y sobre todo aprenden la extracción de minerales y tratamientos metalúrgicos. ¿Ok? Ahora, para entender un poco más esta cultura, no nos podemos ir sin hablar las líneas de Nazca, ¿cierto? O sea, es ilógico hablar de una cultura tan grande sin decir las líneas de Nazca, porque era el mayor misterio de la cultura, que se basa en la serie de dibujos trazados en la arena y grava del desierto. Son líneas y formas geométricas que se extienden a lo largo de muchos kilómetros y son representados por gigantescos animales y plantas que solo pueden ser observados desde un avión. ¿Ok? Como tenemos, por ejemplo, muchísimas figuras, ¿no? ¿Alguno, por ejemplo, me podría decir cuáles son los nombres de estas figuras? ¿Alguien reconoce algún tipo de figura? Ya, muy bien. Ok, tenemos una araña, tenemos un mono. ¿Qué más?
Ya. A ver, Samir, a ver tú qué me estás diciendo, hijo. Cada dibujo significa una estación. Muy bien. Cuentan incluso que cada figura significaba una estación, ¿verdad? ¿Y te la sabes tú cuáles son las estaciones en este caso con respecto a las figuras, Samir? ¿O ya es muy poco complejo ya que me puedas responder? Responda. Ay, Sam. Ok, ok. Bien. Básicamente hablando de estas culturas, la importancia que desarrollaron en el Perú, ¿no? Basándonos en estas cuantas, tuvieron un proceso muy marcado. Recuerden que nosotros si hablamos, en este caso es algo que estaba hablando con los chicos de primaria incluso, con los primeros pobladores del Perú, ¿no? Que surgieron al borde de nuestro continente, marcaron una etapa muy, muy importante, debido a que estos primeros pobladores hacen que se fomenten las primeras culturas. Y las primeras culturas hacen que se fomenten las primeras poblaciones centrales. Una población ya más regida, más organizada y otro tipo de detalles. Que esto marca una trascendencia sobre todo ideal al momento de fomentar su religión, su economía, su organización política, social, económica, ¿no? Las culturas, las cerámicas, los descubrimientos que se realizaron ayudan hoy en día a que nosotros conozcamos mucho más de lo que hoy podemos llamar Perú. Es muy importante de que ustedes aprendan a reconocer estas primeras culturas, ¿no? Que hemos venido tocando para entender el contexto que vamos a ir, en este caso, analizando más adelante. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es poder desarrollar una actividad más concreta para poder entender lo que son las culturas que hemos venido tocando. La siguiente clase obviamente vamos a seguir con nuestras demás culturas en nuestro breve repaso para poder estructurar en una línea de tiempo todo lo que son nuestras culturas. ¿Ok?